Saludos. Hoy nos sumergimos en un caso que, bueno, mantuvo en vilo a Estados Unidos a principios de los 2000, la desaparición y muerte de Chandra Levy, Efectivamente. una joven interna en Washington, D.C., cuyo destino se cruzó con la política, con la especulación mediática más desaforada y una investigación policial, pues, llena de recovecos y errores. Vamos a intentar examinar los hechos basándonos en los registros públicos disponibles, que son bastante detallados. Eso es. Nuestro objetivo es desgranar la cronología, ver quiénes fueron las figuras centrales, las complejidades de la investigación y las preguntas que, la verdad, aún hoy siguen abiertas. Es que es una historia con todos los ingredientes, ¿verdad? La atención mediática brutal centrada en un congresista, Gary Condit. Uf, sí. Luego, años después, la condena de otro hombre, Ingmar Wandike. Y finalmente, la anulación de esa condena, se retiran los cargos y el caso queda en un limbo legal, técnicamente sin resolver. Un lío tremendo. Venga, vamos a desentrañar esto. Empecemos por el principio. ¿Quién era Chandra Levy? Vale. Chandran Levy nació en Ohio en el 77, pero se crió en Modesto, en California. Tenía estudios de periodismo y estaba haciendo un máster en administración pública. Sí, para ese máster consiguió unas prácticas bastante potentes en Washington, en la Oficina Federal de Prisiones. Empezó en otoño del año 2000. O sea, que estaba metida en el mundillo de la administración federal. Exacto. Estaba en la División de Asuntos Públicos y, por lo que se sabe, lo hacía bien. Su supervisor destacó cómo gestionó las preguntas sobre la ejecución de Timothy McVeigh. Tema delicado donde los haya en aquel momento. Sí, muy candente. Lo curioso es que las prácticas terminaron un poco de golpe en abril de 2001. Resulta que su elegibilidad académica había terminado en diciembre, aunque ella ya había completado los requisitos del máster. Ah, vale. Su plan era volver a California en mayo para la ceremonia de graduación. Y justo antes de esa graduación. Desaparece. Se le pierde la pista. Justo. La última vez que se tiene constancia de ella es el 1 de mayo de 2001. Pasan 5 días, nadie sabe nada, y sus padres, claro, imagínate la angustia, llaman a la policía desde California. Eso fue el 6 de mayo. ¿Y qué hace la policía de DC? Pues van a su apartamento en la zona de DuPont Circle ese mismo día, pero el informe inicial dice que no ven signos de violencia ni nada raro a simple vista. Pero la familia ya tenía algo en mente, ¿no? ¿Una conexión que les preocupaba? Sí, sí. Entre el 7 y el 8 de mayo, su padre y su tía le dicen a la policía que sospechan de una posible relación sentimental con un congresista, Gary Condit. Y eso ya cambia las cosas. Claro. Eso lleva a que el 10 de mayo consigan una orden para registrar el apartamento a fondo. Entrar en el piso de alguien desaparecido tiene que ser desolador. Aparte de las maletas a medio hacer, ¿encontraron algo que les llamara la atención? Pues sí, y fue bastante significativo. Encontraron su bolso intacto, tarjetas de crédito, identificación, el móvil, todo ahí. Las maletas, como dices, a medio hacer como para un viaje inminente. Ajá. Y el contestador automático estaba a tope de mensajes, la mayoría de familiares preocupados, claro. Pero había 2 mensajes del propio Gary Condit. Vaya. Eso activó todas las alarmas, imagino. Desde luego. Y luego está el ordenador portátil, que se convirtió en una pieza clave aunque, bueno, hubo problemas técnicos al principio. Problemas técnicos. ¿Qué pasó? Pues una torpeza, la verdad. Un sargento intentó mirar el historial de Internet sin ser técnico especialista y acabó corrompiendo parte de los datos. No me digas. Sí, la recuperación llevó casi un mes, un retraso que, visto ahora, pudo ser crucial, claro. Cuando por fin recuperaron los datos, ¿qué vieron? ¿Qué buscó Chandra esa mañana del 1 de mayo? Pues mira, había buscado cosas variadas. Información de trenes Amtrak, de una heladería conocida, Baskin-Robbins. Curioso. Sí. También buscó sobre el propio congresista Condit, vuelos de Southwest Airlines y la previsión del tiempo en el Washington Post. Vale. Pero lo más interesante, o quizá inquietante, vino después. A las 11:33 de la mañana buscó específicamente sobre Rock Creek Park en la guía de ocio del Post, e inmediatamente después hizo clic en un mapa del parque. Rock Creek Park. ¿El lugar donde luego? Exacto. Y la última búsqueda registrada, casi a la 1 de la tarde, fue sobre Alsacia, Orena, algo que parecía no tener ninguna conexión. La policía entonces pensó que quizá planeaba quedar con alguien en Rock Creek Park. Se habló de la mansión Pierce Klingel, la sede del parque. Esa fue una de las hipótesis, sí,
aunque las primeras búsquedas que hicieron allí, en julio de 2001, no dieron ningún resultado. Y mientras la búsqueda física no avanzaba, la atención mediática Exacto. se disparó. Y se centró casi por completo en Gary Condit. Totalmente. Era la conexión perfecta para los medios. Claro, un congresista demócrata, veterano, casado, representante del distrito de la familia Levin en California. Era carne de titular. Él, al principio, negó cualquier relación fuera del matrimonio. Pero la presión mediática y policial fue enorme. Fuentes policiales filtraron que Condit, en una entrevista el 7 de julio, finalmente admitió la relación a los investigadores. Ajá. Dio detalles sobre ella, que era vegetariana, no fumadora, no bebía, y dijo que creía que ella iba a volver a Washington después de graduarse. Pero aún así, la familia Levy sentía que Condit era evasivo, ¿no? Que no contaba todo. Esa era la percepción de la familia, sí. La policía, sin embargo, oficialmente mantenía que no era sospechoso del crimen, una distinción importante, legalmente hablando. Pero se le investigó a fondo. Desde luego, registraron su apartamento el 10 de julio. Y entonces apareció otro elemento en escena, el testimonio de Anne-Marie Smith. La azafata. Exacto. Otra mujer que declaró haber tenido una relación con Condit. Y lo fuerte es que Smith afirmó que él le sugirió que no tenía por qué hablar con el FBI sobre su vida personal. Uf, eso suena a obstrucción a la justicia. Pues sí, y de hecho se abrió una investigación federal por eso mismo, aunque al final no llegó a nada. Condit tampoco ayudó mucho a su imagen, ¿verdad? Se negó a hacer el polígrafo policial. Cierto, aunque su abogado dijo que había pasado uno privado. Y luego la famosa entrevista televisiva con Connie Chung en agosto. Que fue un desastre. Un desastre total de relaciones públicas. Muy criticado por sus respuestas ambiguas, por no ser directo. Las consecuencias políticas fueron enormes para él. Devastadoras. Una encuesta de julio de 2001 ya decía que el 44% de los estadounidenses creía que estaba implicado en la desaparición. Nunca le acusaron de nada, ojo. No, claro. Pero esa sombra de sospecha fue decisiva. Perdió las primarias demócratas en marzo de 2002. Tuvo que dejar el Congreso en enero de 2003. Su carrera política, terminada. Y un detalle que salió mucho después, en el juicio a Wandique, se encontró ADN de Condit en ropa interior de Levy, en el apartamento de ella. Sí, eso reavivó todas las especulaciones años más tarde, claro. Pero volvamos a la cronología. Mientras Condit estaba en el ojo del huracán, la búsqueda de Chandra seguía. Y un año después de desaparecer, en mayo de 2002, llegó la peor noticia. El 22 de mayo de 2002, un hombre paseaba a su perro por una zona bastante remota de Rock Creek Park, buscando tortugas, creo. Sí, eso dijo. Y se topó con restos óseos. Las pruebas dentales confirmaron lo que todos temían. Eran de Chandra Levy. La descripción de la escena es terrible. Los huesos y algunos objetos personales, un sujetador deportivo, una sudadera, leggings, zapatillas, estaban esparcidos por una ladera boscosa muy empinada. A unos 6 kilómetros de su apartamento. Sí. Y no estaban enterrados. Eso sugería que el cuerpo llevaba allí mucho tiempo, expuesto a los elementos, a los animales. Y aquí viene una de las partes más inexplicables de la investigación. Esa zona específica del parque no se había registrado el año anterior. ¿Cómo es posible? Pues fue un error garrafal de coordinación policial. Un fallo clamoroso. La orden era buscar en un radio de 100 yardas alrededor de carreteras y senderos. Vale. Pero los equipos sobre el terreno o interpretaron mal o ejecutaron mal la orden y solo buscaron cerca de las carreteras principales. Ignoraron los senderos menos transitados. Y esa ladera quedó fuera. Exacto. Quedó fuera del área de búsqueda. Un fallo que demuestra lo crítico que es cada detalle en estas operaciones. La autopsia por el estado de los restos fue complicada, pero determinó que fue un homicidio. Sí, el forense Jonathan L. Arden mencionó daños en el hueso y oides, que podrían indicar estrangulamiento, pero no pudo ser concluyente. Fue muy claro sobre las limitaciones, ¿no? Sí, dijo algo como, hay menos material con el que trabajar de lo que me gustaría. Es posible que nunca sepamos específicamente cómo murió. Muy frustrante. Y por si fuera poco, los errores no acabaron ahí, incluso después de encontrar los restos principales. Sí, es increíble. El 6 de junio, después de que la policía hubiera dado por terminada su búsqueda en la zona del hallazgo, ¿Qué pasó? pues que unos investigadores privados, contratados por la familia Levy, encontraron la tibia de Chandra. ¿La tibia? ¿Dónde? A unos 25 metros de donde estaban los otros restos,
y tenía un alambre retorcido alrededor. Madre mía, después de que la policía dijera «ya hemos terminado aquí». Imagínate, el jefe de policía tuvo que salir a decir públicamente que era inaceptable. La confianza en la investigación quedó muy tocada. No me extraña. Pero mientras todo esto pasaba, y la sombra sobre Condit seguía ahí en la opinión pública, había surgido otro nombre, meses antes, en septiembre de 2001. Aunque al principio no se le dio mucha bola. Ingmar Wandike. Un nombre que acabaría siendo central en todo esto. ¿Cómo surgió? A través de un informante en la cárcel. Este tipo contactó a las autoridades diciendo que Ingmar Wandike, que era un joven inmigrante salvadoreño, indocumentado, de 20 años, y que también estaba preso, Ajá. le había confesado que el congresista Condit le había pagado $25.000 por matar a Levy. Hombre, eso del pago de Condit sonaba un poco a película, ¿no? Sí, esa parte la descartaron rápido los investigadores. Parecía fantasiosa. Pero algo más en la historia de Wandike sí les llamó la atención. ¿El qué? Que Wandike había sido detenido y luego fue condenado por agredir violentamente a otras 2 mujeres. También en Rock Creek Park. Exacto, en Rock Creek Park. Y justo en las mismas fechas en que Chandra desapareció, primavera de 2001. Vaya, eso sí es una coincidencia muy sospechosa. ¿Y había más? Se supo que Wandike faltó al trabajo el 1 de mayo, el día que desapareció Chandra, y su casera recordó haberle visto arañazos y moratones en la cara por esa época. Eran varias señales que, vistas ahora, parecen alarmantes. Totalmente. Sin embargo, y esto es bastante desconcertante, la policía en ese momento no profundizó mucho en esa línea. No. ¿Por qué? Pues no entrevistaron a las otras víctimas de Wandike preguntándoles específicamente por el caso Levy. Se le consideró persona de interés, pero no un sospechoso formal. ¿Y Wandike qué decía? Él siempre negó haber atacado a Levy. Le hicieron un polígrafo al informante inicial, que dio negativo, falló. A Wandike le hicieron otro en febrero de 2002. ¿Y? Los resultados fueron inconclusos. Oficialmente se calificaron como no engañosos. Un matiz un poco raro. El propio jefe de detectives lamentó la falta de examinadores bilingües para estas pruebas, porque Wandike no hablaba bien inglés. O sea que la prueba tampoco aclaró mucho. No mucho. Incluso la jueza que lo condenó por las otras agresiones dijo que la conexión con Levy era un tema secundario en ese juicio. Así que Wandike fue condenado a 10 años por esos asaltos y lo trasladaron a una prisión federal. Y el caso Levy parecía quedarse ahí, estancado. Se enfrió por completo. Se convirtió en un cold case, un caso frío, archivado sin resolver. Pero entonces las cosas cambiaron. Llegó una nueva jefa de policía a DC en 2006, Kathy Lowe Lanier. Sí, y decidió reabrir casos antiguos. Asignó investigadores veteranos al caso Levy. Querían darle un nuevo impulso. Y además hubo presión mediática de nuevo, ¿no? Sí, en 2008 el Washington Post publicó una serie de artículos de investigación muy potentes. Fueron muy críticos con cómo se había manejado la pista de Wandike al principio, con la falta de investigación inicial. Eso debió remover las cosas. Sí, reavivó el interés oficial. En 2008 registraron la celda de Wandike, que estaba en California, y encontraron una foto de Chandra Levy recortada de una revista. Vaya. Entrevistaron a más gente de su entorno, testigos de los otros incidentes del parque, y fueron atando cabos. Y finalmente, casi 8 años después de la desaparición, En marzo de 2009 se emitió una orden de arresto contra Ingmar Wandike por el asesinato de Chandra Levy. Lo trasladaron a DC, le acusaron formalmente. Un gran jurado lo imputó por 6 cargos graves, incluyendo asesinato durante secuestro y asesinato durante intento de robo. él se declaró inocente, claro. Sí, en todo momento. Y eso nos lleva al juicio en otoño de 2010. Un juicio muy seguido, aunque quizás sin el circo mediático tan bestia que rodeó a Condit años atrás. Un caso basado en pruebas circunstanciales como este a menudo depende muchísimo de los testimonios. ¿Cuáles fueron los más importantes aquí? Hubo varios clave. Las 2 mujeres que Wandike había agredido antes en Rock Creek Park dieron testimonios muy gráficos, muy impactantes sobre la violencia de sus ataques. Para establecer un patrón, supongo. Exacto. El padre de Chandra, Robert Levy, también testificó. Y fíjate, se retractó de sus sospechas iniciales sobre Condit. Dijo que la desesperación le llevó a señalarlo. ¡Qué duro! Y Condit testificó. Sí, subió al estrado, pero se negó a responder preguntas sobre su relación con Chandra, amparándose en su derecho a la privacidad. Pero parece que el testimonio que realmente inclinó la balanza, el que llamaron el testigo estrella, fue el de un compañero de celda, de Wandike. Ahí está la clave, y el problema posterior.
Armando Morales, que compartió celda con Wandique en Kentucky, testificó que Wandique le confesó el crimen. ¿Qué dijo exactamente? Según Morales, que era miembro de la Mara Salvatrucha como Wandique, este le dijo que intentó robar a Levy en el parque, que la atacó, pero negó haberla violado. El testimonio de un informante de prisión siempre es delicado. Ya me imagino. ¿Y cómo fue el juicio? La defensa, por su parte, optó por no llamar a Wandique a declarar. ¿No declaró? No. Pero sí presentaron a otros presos que contradecían la versión de Morales, que decían que Morales mentía o no era fiable. Al final, la Fiscalía también retiró los cargos originales de secuestro e intento de robo porque habían prescrito. O sea que se quedó en... Se quedó en 2 cargos: asesinato en primer grado cometido durante un secuestro y asesinato en primer grado cometido durante un robo. La teoría de la Fiscalía era que Wandique atacó a Levy, la inmovilizó, quizá la amordazó, y la dejó morir allí, de deshidratación o exposición. ¿Y la defensa qué argumentó? Pues atacó con fuerza la falta total de pruebas físicas. No había ADN de Wandique ni en la escena ni en Chandra. Nada. Calificaron el caso de ficción y sugirieron que el cuerpo pudo ser dejado allí por otra persona. El jurado lo tuvo difícil, supongo. Deliberaron durante 3 días. Fue intenso. Y finalmente, el 22 de noviembre de 2010, dieron el veredicto. Culpable. De los 2 cargos de asesinato. Y se supo después que el testimonio de Morales fue decisivo para ellos. Sí, un miembro del jurado lo dijo. Algunos observadores legales calificaron la condena de milagro, precisamente por basarse solo en pruebas circunstanciales y en ese testimonio. La madre de Chandra, Susan Levy, dijo algo muy conmovedor. Siempre habrá tristeza. Esto no es un cierre. Refleja muy bien la situación. Totalmente. Wandique fue condenado a 60 años en febrero de 2011. Siguió diciendo que era inocente, y la defensa, claro, apeló. Y aquí es donde la historia da otro giro de guión increíble. A partir de 2012 empezaron a haber audiencias secretas sobre la apelación. Se filtró que la defensa buscaba un nuevo juicio por nuevas pruebas. Y el foco estaba otra vez en Armando Morales. Sí, y lo realmente sorprendente fue en mayo de 2015. La propia Fiscalía, retiró su oposición a que se celebrara un nuevo juicio. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque la defensa argumentaba, y parece que tenía pruebas sólidas, de que Morales había cometido perjurio en el juicio. Había mentido al negar ser un informante habitual de la policía en otros casos. O sea que tenía un historial como chivato que ocultó. Exacto. Y acusaban a la Fiscalía de no haber revelado información que tenían sobre la poca fiabilidad de Morales. Eso, legalmente, es gravísimo. Es una violación del deber de informar a la defensa. Y encima aparecieron más cosas, ¿no? Sí, la defensa presentó una testigo nueva, una vecina del edificio de Levy. Declaró que llamó al 911 la madrugada que Chandra desapareció porque oyó un grito escalofriante que creía que venía del apartamento de Levy. ¿Tantos años después? Sí. Con todo eso sobre la mesa, en junio de 2015, el juez concedió la celebración de un nuevo juicio. La posición de la Fiscalía debía ser muy débil ya. Debilitada es poco. En noviembre de 2015, tuvieron que admitir ante el juez que, efectivamente, no habían entregado toda la documentación relevante a la defensa antes del primer juicio. ¿Qué faltaba? Faltaba la primera página de un informe interno que detallaba los contactos previos de Morales con la policía sobre actividad de pandillas, justo lo que contradecía su testimonio bajo juramento. Un error, o algo más, muy grave. La situación era ya insostenible para la acusación. Totalmente. Así que, en julio de 2016, anunciaron que no seguirían adelante con el nuevo juicio contra Wandique y que, en su lugar, iniciarían los trámites para deportarlo. ¿Y cuál fue la razón oficial para tirar la toalla? La razón oficial fue la pérdida de confianza en el caso, tras recibir nueva información justo la semana anterior. The Washington Post publicó que se trataba de una grabación secreta. ¿Una grabación? Sí, hecha por una mujer llamada Babs Proler. En esa grabación, supuestamente, Morales admitía haber mentido en el juicio de 2010. Proler le entregó esa cinta a la policía. Madre mía, la credibilidad del testigo clave por los suelos. Exacto, se derrumbó por completo. Así que Ingmar Wandique fue finalmente deportado a El Salvador en mayo de 2017, después de agotar las vías legales para quedarse en Estados Unidos. Y así, oficialmente, el asesinato de Chandra Levy volvió a la casilla de salida, sin resolver. Correcto.
Y las dudas sobre el testimonio de Morales y la actuación de la Fiscalía llevaron a abrir una investigación disciplinaria contra los fiscales del caso, Amanda Haynes y Fernando Campoamor Sánchez, por esa presunta ocultación de pruebas. Que yo sepa, esa investigación seguía su curso. El impacto de todo este caso fue enorme, en muchos niveles. Generó un debate intensísimo sobre la cobertura mediática. Uf, sí. Se criticó mucho el foco inicial casi obsesivo en Condit, lo que llamaron periodismo de manada. Y también el fenómeno del síndrome de la mujer blanca desaparecida, esa atención desproporcionada que reciben algunos casos frente a otros. A nivel institucional también hubo consecuencias. Los errores tan bestias en la búsqueda inicial en Rock Creek Park provocaron cambios en los protocolos de la policía de D.C. Era necesario. Y este caso, junto a otros, también impulsó la creación de más recursos y apoyo para las familias de adultos desaparecidos. Fundaciones como la Carol Song Carrington, con la que colaboraron los Levy, ganaron visibilidad. Y claro, las vidas de las personas implicadas cambiaron para siempre. Condit fuera de la política. Hubo cambios en la policía. Y la familia Levy, Robert y Susan, encontraron una forma increíble de canalizar su dolor. Sí, fundaron Wings of Protection, una organización para ayudar a otras familias que pasan por lo mismo. Una muestra de resiliencia admirable, la verdad. Hemos repasado una historia tremendamente compleja, llena de dolor, de giros inesperados, una joven desaparecida, una tormenta mediática brutal centrada en un político, un hallazgo macabro y tardío, una investigación con errores de bulto. Una condena basada en un testimonio que acabó siendo muy poco fiable. Y, finalmente, la anulación de esa condena y la retirada de cargos. Un círculo que se cierra sin respuesta. A pesar de toda la tensión, los años de investigación, los juicios, el esfuerzo de la familia, no hay una respuesta judicial definitiva sobre quién mató a Chandra Levy. Wandique fue deportado y la fiscalía admitió no tener pruebas para un segundo juicio. El legado del caso es innegable. Puso sobre la mesa las tensiones entre medios, política y justicia. Expuso fallos del sistema en la investigación y dejó una marca imborrable en todos los afectados, sobre todo en la familia Levy, que transformó su tragedia en una causa. Y nos queda una reflexión final ahí flotando. Vimos la presión inicial sobre Gary Condit, que no llevó a nada penalmente. Vimos los errores reconocidos en la investigación sobre Inmar Wandique. Y vimos cómo todo ese caso se vino abajo por la dudosa fiabilidad de un testigo clave. ¿Qué nos dice todo esto? Pues nos habla, creo, de la fragilidad de la justicia cuando se mezcla con la presión mediática extrema, con posibles intereses políticos y con los errores humanos que siempre pueden ocurrir. Sí. Y plantea una pregunta incómoda, pero que hay que hacerse. Si un caso tan mediático, con tantos recursos dedicados, pudo acabar así, construido sobre cimientos que resultaron ser tan inestables, ¿cuántas otras condenas podrían estar ahí fuera, sustentadas sobre bases igualmente frágiles, esperando quizá que una nueva prueba o una revisión crítica las ponga en duda? Es una pregunta importante, desde luego.